Hola, buenas tardes. Tenéis en cada asiento hay una cartelito que dejó el presidente del Ateneo Republicano. Siempre que empezamos los actos sabéis que informamos de alguna cosa que se realiza aquí por la ciudad. Y entonces os comentamos que el día 22, ¿no? Sí, el día 22 está Vicente Molina Foix en la Fundación Paideia de Coruña presentando su libro más reciente. Y también, ese no hay papelito, pero también os lo comento por curiosidad si a algunos os interesa, el día 28 en la Fundación Luis Seoane estará Andrés Neumann también hablando de su nuevo libro que se titula Fractura. Pero ahora venimos a estos encuentros para hablar con Sergio del Molino de su nuevo libro, que es La mirada de los peces, pero bueno, nuestros encuentros siempre son unos encuentros que hacemos una visita por algunos de los libros. Hay autores que ya tienen muchos libros y no podemos visitar todos, pero algunos de los libros más recientes del autor que en esta ocasión nos visita, ¿no? Sergio del Molino, yo la verdad es que tengo que decir que, a veces lo repito esto, pero es que es verdad, es un autor que a mí me habló de él una librera hace ya unos cuantos años, que me dijo que me leyese un libro, y yo me leí este libro y, bueno, desde este momento, todo lo que salía de Sergio del Molino me lo he ido leyendo con mucha expectación y muy sorprendido siempre en cada libro nuevo del que leo, ¿no? Este año, además, ya el año pasado había escrito un libro, en el 2016, que era La España vacía, que me dejó muy sorprendido. Está todo el libro ahí subrayadísimo con un montón de notas. Y este año, cuando publica La mirada de los peces, pues nosotros que tenemos una relación ahora muy estrecha con Random House, Alfaguara, a mí me gusta decir Alfaguara, pero bueno, es Random House, él publica además en la rama de Random House, nos hablaron de la posibilidad de que viniese Sergio y yo le dije, ya de esto que dices, en menos de 15 segundos, sí, vamos, cuando Sergio tenga un hueco, que él está ocupado. Sergio tiene una actividad bastante frenética, después tiene una familia que atender también, como tenemos todos, pues... la recuerdo vagamente. Sí, para arriba. ¿Sí? No, ahora sí, ¿no? Sí, Eso sí. Que la recuerdo vagamente a la familia, sí. Pues nada, aprovechamos ahora que venía este libro, además un libro, La mirada de los peces, que iremos comentando. Hemos preparado un dossier con sus 4 libros más recientes, que es La mirada de los peces, La España vacía, Lo que a nadie le importa y La hora violeta. Hemos escogido esos 4 libros, digo, pues son más recientes, y porque algún otro, como este, que Fran, el maravilloso, bueno, ahí está Isabel, su mujer deseada, consigue cosas que ya están descatalogadas. Es su primera novela, digo bien, ¿verdad? Sí. Novela, no su primer libro, es su primera novela, que es No habrá más enemigo. Pues bueno, también la tiene un libro que ya no se edita y que no sé si la editorial continúa, no continúa, pero... No, la editorial que quebró ya, y no por mí, pero quebró. Sí. Bueno, pues nada, Sergio del Molino, periodista, a mí me gusta, en todos los sitios pone periodista de oficio y de profesión. Ahora hablaremos del tema del periodismo, está muy bien esa definición, ya os he ido contando. Bueno, muchas novelas emblemáticas, muchas novelas que han sido seguidas por muchísimos lectores. Hay gente que hoy viene, que me ha llamado diciendo que hoy no se podía perder a Sergio del Molino, ya lo veréis en la conversación. Los que no conozcáis a Sergio del Molino, que puede haber alguno, que alguno no lo haya leído, pues yo os diría que son de los autores de las generaciones del 79, generación de 40 años, aún no los tiene, los tendrá dentro de poco, que hay que leer. Es de lectura obligatoria y hay que leer lo que ha publicado, lo que publica y lo que seguirá publicando. Estos autores que hay que seguir, ¿no? Y que yo por lo menos sigo desde hace algún tiempo. Os hablaba de varias novelas de él. Ahora Violeta fue bueno, esta es su primera novela, No habrá más enemigo. Antes tenía también en Tropo Editores un libro de relatos que es Malas influencias, un ensayo, Soldados en el jardín de la paz, y un libro de crónicas periodistas que es El restaurante favorito de Nina Hagen. A partir de ese momento aparece su primera novela, ya lo sitúa en el panorama literario español como un autor joven, incipiente, pero con una trayectoria muy a seguir. Aparece ya La hora violeta, que es una novela que comentaremos aquí sobre la muerte de su hijo Pablo, novela desgarradora, conmovedora. Bueno,
comentaremos aquí en un momento más adelante, La España vacía y ahora La mirada de los peces. La mirada de los peces, además que, bueno, es una novela sobre su adolescencia, pero sobre todo sobre un profesor que tuvo Sergio del Molino, que es Antonio Aramoyana. Aramayona. Aramayona, es que siempre pronuncio... Es imposible decirlo bien. Mi madre lo llamaba arañamonas. Lo llamaba así. Bueno, pues no, yo me he confundido un poquito menos, pero he repetido el nombre y lo he dicho mal muchas veces, ¿eh? Pues un profesor que él tuvo en Zaragoza y que fue un profesor bastante emblemático y que fue un personaje después público, bueno, lo comentaremos aquí a lo largo de la sesión, y que tiene que ver, bueno, aquí somos profesores, mucho también con nuestra labor de profesores. Yo me parecía que, bueno, que a veces en estos ciclos se dan muchas circunstancias para que Sergio pueda estar hablando hoy aquí de su obra, pero también de esta novela que tiene relación también con el mundo docente, ¿no? Muy estrecho. Le agradezco mucho a Sergio que haya hecho este hueco en su calendario para estar hoy con nosotros, y ya le dejo a Xavier que siga la presentación. Hola, boas tardes. Bueno, pois relatos, novelas, ensaios, artículos, traballos para radio, televisión, ten un labor, sendo xove como é, moi intenso no mundo do xornalismo, como reporteiro, como articulista, e iso ensinoulle moito da vida. Os xornalistas realmente están sempre na mellor escola, están nos lugares onde está a información, cos protagonistas, e iso realmente nutreos moito aos vos periodistas, e iso eu creo que os axuda despois moito a crear os mundos e a facer as conexións, porque está moi cerca da vida, dos acontecimentos, da sociedade. É un autor que integra nas súas obras a biografía propia e a ficción. Mira tanto cara ao pasado, como pode ser na novela Lo que a nadie le importa, como ao presente. Iso sobre todo acontece en La mirada de los peces, La hora violeta, ou ás veces mira ao pasado e ao presente, como é en La España vacía, ese ensaio exitoso. É un autor de moi forte imaginación e ten unha prosa moi rica en termos lingüísticos. Ten unha escola que se nota moi forxada no periodismo, pero que logo el accede a partir de aí a boa literatura. Con moita xilidade, unha prosa moi fluida, que o autor agradece, e de moita creatividade estilística. Trazos como a emoción, o humor, a intelixencia, é un home intelixente na súa mirada, sempre ten unha mirada propia sobre as cousas, e logo moita capacidade de observación. Esta capacidade de observación é orixinal, el ten unha mirada propia sobre o cotián, sobre a vida, sobre as persoas, sobre a sociedade, e até se fixa no que parecería irrelevante. Moitas veces das cousas irrelevantes tira como mago do chapeu, pois tira ideas e esas conexións que están moi ben logradas. Nótase, desde logo, esa experiencia como xornalista, como home de prensa a hora de escribir. La hora violeta, que ten un título eliotiano, por certo que de Helio, na rede, gratis, está colgado toda a obra del, lida por él, prácticamente casi toda, tanto de Goeslan como os 4 cuartetos e demais, e tamén por Alex Guinness, o actor, e por outros máis. É dicir, na rede, que moitas veces botamos pestes, porque hai moita alienación, hai unhas delicatesens increíbles, como escoitar a Ezra Pound lendo tamén o seu Usura. Pois de Helio temos este fermoso momento, esta hora violeta da que fala Helio nese tal, que del Molino colle para titular esta novela moi dramática sobre o que supuxo a morte do seu fillo. Era un neno pequeno e unha grave enfermidade pois levouno, e realmente desta dramática experiencia moi dolorosa el fai unha obra que dunha densidade humana extraordinaria. É dicir, é unha obra que ao lelo o lector comproba esa profundidade a que a vida nos somete en ocasións ás persoas. La mirada de los peces é sobre este activista, este araña, Antonio Aramayona, eu tampouco soube
dicilo nunca. E tamén unha novela moi autobiográfica del, moito do que el viviu en Zaragoza, a súa adolescencia, o mundo da escola, moitos os profesores, e veredes moi ben recreado este mundo, o mundo do barrio, o mundo tamén da pobreza, da marxinación, os amores e fracasos, tamén todo o activismo e a loita social en España nestes anos, a filosofía, a ética da persoa, e é unha mirada realmente sobre a sociedade hoxe. Outros temas importantes serían o do laicismo, da morte digna, e tamén eu diría que o da importancia da memoria persoal e a rebeldía, por suposto. E tamén está un tema que nos atañe moito, que é o do magisterio. Esta persoa que exerce un magisterio nel e nos compañeiros, tanto profesional como moral, realmente, e polo cal o admiran. La España vacía é un ensaio moi áxil, moi fresco para o lector, e trata dunha parte de España. Hai un mapa, logo el nos contará, un mapa desa España, está na páxina 38, desa España despoboada. Llamazares, ao que el cita, e persoa que loou moito esta obra, porque realmente lle interesou moito a Llamazares, que viviu moito este problema, Llamazares, en La lluvia amarilla, pois reflite isto, pero Del Molino vai non facer desde unha perspectiva ensaística. El coñece esta España desde as súas reportaxes como xornalista, estes povos en xente, lugares en ruínas, vellos que quedan sós, malvivindo, lugares aos que chegan os neorrurais, experiencia que lle podemos preguntar porque el tamén tratou nos seus artigos, e lugares ermos nos que parece que a historia non pasou por ali e dos que España está moi chea. En Galicia temos a que chamamos nós a Galicia profunda, que un pouco esta España vacía, non? Desoladora en moitos aspectos. As fontes son esa experiencia personal que el ten de visitas a estes lugares para reportaxes ou como prazer ou viaxe personal, e logo ten moitas fontes documentais, incluso películas, Surcos, Las Urdes, de Buñuel. É un libro, de todos modos, dun escritor, non dun ensayista académico con notas a pé de páxina, ainda que teña a súa información, pero é a obra dun ensayista literario, e o estilo é literario. Os temas son moitos: o franquismo, a memoria ao pasado, a traición do 98, Unamuno, Azorín, Machado, todas estas persoas que atenderon tanto a paisaxe e a esencia desa paisaxe castellana, moita dela despoboada. Son moi fermosas as evocacións da institución libre de enseñanza, na que hai galegos como Dieste, xente que coñecimos. E logo tamén el critica esa visión do rural e desa España profunda como do salvaje. Cando van realmente ali a prensa, moitas veces só vai porque apareceu un crimen e é noticia e pasa aos medios. Por iso, cando a realidade é moi outra. Comenta a visión esta do Beato Silli e del menosprecio de corte e alabanza de la aldea, e fala moito dos viaxeiros románticos de Gautier, de Ford e de outros, e da mirada que eles tiñan sobre España, da que logo descubriron aquí e da que proxectaron fora. Tamén Becker, desde a súa cela, analiza tamén o carlismo, analiza Tierno Galván, fai unha incursión para Andalucía, e fai tamén unha incursión que podemos falar logo, porque isto trata moito el do rodo, o tema das músicas alternativas, que é moi interesante, e todo iso acaba constelando un ensaio moi original, cunha óptica moi persoal. Por iso, quizáis, por iso, indudablemente, yo recoñeceron en moitos premios. Bueno, pasamos xa a palabra del Molino, agradecemoslle que este aquí vía Madrid, porque tivo que facer unha L, porque así estamos comunicados neste Fisterre, e agradecer que este aquí e pasarlle xa a palabra. Benvido. Muchas gracias de verdad por esta introducción, por la acogida, y de verdad que un placer estar en Galicia y en La Coruña, porque además os contaré que una de los actos más bonitos con la España vacía ha estado por todas partes durante, yo creo que ya cerca de 2 años, y uno de los actos más bonitos, ¿se oye? No sé si se oye, sí, ¿verdad? Vale. Uno de los actos más bonitos fue en Allariz, en Orense, en la Fundación Risco, que tuvimos ahí un encuentro, una conversación hablando sobre la España vacía, y además yo no conocía la Fundación Risco ni la figura de Risco. Me dicen, es
es una figura de un galleguista esotérico, me dijeron. Dice, un galleguista esotérico, digo, sí, muchas más maravilloso. cosas, sí. Sí, claro, pero me parecía era maravilloso, ¿no? Esotérico. Y es verdad que el saloncito se prestaba a hacer una ouija, ¿no? Era un lugar maravilloso, ¿no? Y la verdad que siempre es un placer venir a Galicia. A mí me encanta, lo comentaba antes, me siento un poco fisterrán por los veranos que he pasado allí. Y bueno, yo no querría soltaros un rollo, yo querría que iniciáramos una conversación sobre los temas que van saliendo y que bueno, que me imagino que al final, si queréis, os podéis unir, ¿no? al debate. Ahí yo creo que podemos empezar por donde queráis y por donde más os guste, por donde más os queráis atacar, y yo entro a todos los trapos, no tengo ningún problema. Pues antes de que riñan entre ellos, tratando de intervenir y de pedir palabras, les veo, creo, ahí como creo que Javier quería formularte la primera pregunta. Sí, una pregunta así muy global sobre tu obra. Yo creo que podemos empezar con la mirada de los peces, con el sentido de esta obra. Yo leo esta obra y pienso una cosa. Tú empiezas escribiendo sobre Antonio Aramayona, pero después terminas hablando de ti. Entonces, yo no sé si esta obra tú la concibes desde el principio como una obra hacia él y la obra se te va yendo por otros meandros, o tú ya tenías idea cuando empiezas a escribir que estabas también tú muy presente, ¿no? en esta novela, y tus recuerdos, tu infancia, tu adolescencia, tu época escolar, etcétera. Te quería preguntar un poco por esto, si la obra te cambió desde tu idea inicial a cómo se fue desarrollando después. No, yo tenía muy claro que no iba a ser un libro sobre Antonio Aramayona, que iba a usar la figura de Antonio, porque para mí era muy importante, como una especie de portal y como un espejo que se va desplazando, un poco stendhaliano, que me va permitiendo unir el pasado y el futuro, y me va permitiendo además mostrar ese paso del tiempo y cómo se van macerando esas decepciones y esa forma en la que yo me convierto en un extraño de mí mismo, ¿no? Y siempre quise hacer una obra que tuviera un gran componente autobiográfico, que explorara la adolescencia y que dialogara con el presente, pero en ningún momento, yo nunca me planteé hacer una obra sobre Antonio, sino a partir de lo que me sucedía con él, a partir de ese hecho, originario, de esa chispa que echa a andar el libro, pues ir construyendo otra cosa que tuviera a Antonio como excusa y como eje, pero no como elemento a biografiar. No, yo nunca quise escribir ni una biografía, ni una semblanza, ni un perfil de Antonio, aunque está contenido dentro. ¿Y la chispa? ¿Cuál fue la chispa? Cuando él habla contigo en un momento determinado y te dice que se va a matar, o una vez que se mata y tú piensas en el papel que tuviste. No. En tu vida. Cuando él me llama, para decirme con toda la asepsia del mundo, dice: te llamo para comunicarte, como si me estuviera llamando de Vodafone, dice, para comunicarte que voy a finalizar mi vida, ¿no? Esa llamada, y la forma en la que se expresa y por qué me llama, porque me llama no me lo llama para decírmelo, sino que me llama para reclutarme para el documental que Jon Sistiaga está haciendo sobre su suicidio, pues me provoca a mí una inquietud, una incomodidad muy muy grande que intento resolver, como todo en mi vida, escribiendo. Yo tengo una grafomanía muy acusada y siempre me vuelco, todo lo vuelco en la escritura, ¿no? Y la única forma de que tengo yo de enfrentarme a las cosas cuando no sé muy bien qué me está sucediendo es sentarme y escribir. Y esa es la mecha. Pero yo me doy cuenta, yo tenía ya muy meditado este libro como una idea que yo en algún momento escribiría. Yo sabía que en algún momento escribiría un libro así, un libro que hablara del barrio donde pasé la adolescencia, que hablara de mis complejos de desclasado. Este libro al final es el libro de un desclasado,
que hablara de los conflictos que yo tengo, de mi desubicación, de mi sentimiento de extranjería, y que eso estuviera articulado con la figura de Antonio, que siempre habría querido escribir sobre él. Y yo tenía una sensación de deuda, de que yo debía haber escrito sobre él, sobre todo cuando él se convierte en un activista después del 15M. Se convierte en un activista y tiene una proyección pública fugaz durante un tiempo, y empiezan a escribir perfiles de él y se convierte en lo que él se autodenomina el perro flauta motorizado, ¿no? Porque iba en silla de ruedas, y entonces se convierte en un personaje popular dentro del movimiento post-15M, y entonces empiezan a aparecer entrevistas y perfiles suyos en el diario.es, en Público, en un montón de sitios, y veo que se forja una imagen pública que a mí me impele a escribir sobre él. Yo quiero escribir sobre mi relación con él, pero en ese momento pienso que no es el momento adecuado, que no debo hacerlo, que no, en fin, me inhibo en ese momento. Pero yo ya tenía en la cabeza eso. Y cuando me siento a escribir después de su llamada, me doy cuenta de que he pensado mucho más de lo que yo creía en el libro. Este es un libro que, si no hubiera pasado esa llamada, si Antonio no hubiera tomado la decisión de suicidarse, probablemente lo habría escrito de una forma muy distinta dentro de 20 años, porque creo que es un libro propio de un escritor más mayor. Creo que no es un libro propio de alguien que todavía no ha cumplido 40 años. Se precipita todo por la llamada. Si no lo habría escrito, y sería un libro muy distinto, por supuesto, con los mismos temas y los mismos elementos, pero muy distinto. Pero es el típico libro que yo tenía ahí. Pero me sorprendí a mí mismo por la facilidad con la que salía. Es decir, yo esto lo tengo mucho más meditado de lo que yo pensaba, de una forma inconsciente, porque los libros, cuando te preguntan ¿cuánto te lleva?, que a mí me lo preguntan mucho, ¿no? Dice, porque como escribo rápido, te lo preguntan mucho, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Dice, bueno, es que el tiempo de escritura no es el tiempo de escritura de un libro. Los libros se instalan dentro de ti mucho antes de que los escribas. Y entonces igual este libro lleva 10 años conmigo, fácilmente. Lo que pasa es que sale en un momento dado, ¿no? Sale en ese instante y lo escribes en unos meses. Pero no te puedo decir cuánto tiempo llevo escribiéndolo en la cabeza, cuánto tiempo llevo pensando sobre las ideas que están en este libro, las metáforas, las imágenes y toda esa estructura que se ha ido conformando de una forma en buena medida inconsciente, ¿no? Sí, ese carácter aluvial, no es un término correcto, ¿no? Se nota, es decir, es una obra que por un lado es novela, pero a la vez también es ensayo, a la vez es memoria, es decir, es un artefacto que funciona muy bien con materiales muy diversos. La cuestión que yo quería preguntarte es, obviamente el tema de la muerte digna y la muerte asumida con consciencia y voluntad, que nosotros tuvimos un gallego, Ramón Sampedro, muy pionero en esta cuestión. Es un tema muy importante en la sociedad actual por muchas cuestiones médicas y demás. Él ahí tiene un componente filosófico también, digamos, de reflexión sobre la existencia, y cuando la existencia buena, como decía la gran filosofía, y cuando la existencia no ofrece eso, pues... entonces, la cuestión es, cuando él te plantea esto, ahí no hay nada de histrionismo, ¿no? Digamos, es decir, ¿en qué términos lo plantea él? ¿Desde una actitud ya serena y socrática, definitiva, o como es un acto también político, indudablemente? Claro, moral. Sí que hay mucho histrionismo, porque evidentemente él cuando decide hacerlo a través del documental y convertirlo en una explosión pública, su muerte no quiere que se convierta en una moraleja, en una enseñanza moral, y en una forma de intervención política. Entonces, claro que hay un histrionismo desde la misma forma de plantearlo. Es decir, hay una escenificación, una puesta en escena que creo que es lo que más problemas crea y lo que más incomoda de este caso, ¿no? No tanto la decisión, que creo que es muy fácil de entender cuando le conoces y sabes que lleva toda la vida enfermo, que tiene una pierna amputada, que ha sufrido varias operaciones de corazón abierto, que sufrió un ictus, que toma 31 pastillas al día para vivir, que tiene dolores crónicos. ¿Entiendes? O sea, entiendes que no está terminal, no está postrado, no está tetrapléjico postrado en una cama, es decir, puede vivir todavía muchos años, pero él se ve a las puertas de la dependencia y lo dice gráficamente, dice, yo me veo que ya cada vez me deterioro cada vez más, tengo 68 años y dentro de muy poquito va a venir alguien, que voy a necesitar que alguien me limpie el culo. Así. Dice, yo no quiero que llegue eso, antes de que llegue eso yo tomo esta decisión. Eso creo que es perfectamente comprensible
Creo que cualquier persona en la conversación lo entiende y lo asume como una decisión libre, y donde está el problema es en cómo lo plantea, en cómo quiere convertir eso en su testamento político y su testamento social. Hasta el punto, tú has hablado de que sería un componente filosófico. Él era profesor de filosofía y un filósofo frustrado, y un escritor frustrado también, porque escribió también varios libros, y creo que él habría querido convertirse en ese filósofo nietzscheano que nunca fue. Él era muy nietzscheano, entonces creo que al final intentó, a través de su biografía, a través del control de su propia vida, de su decisión, hacer la obra de arte que no pudo hacer escribiendo, ¿no? Y convertir, al final, realmente es un mandato nietzscheano. Sabéis que Nietzsche, uno de los mandatos era: haz de tu vida una obra de arte, haz de tu vida arte, ¿no? Convierte tu vida. Y creo que al final ese mandato lo hizo a través se convirtió en un filósofo nietzscheano, no escribiendo, sino con su ejemplo, de una forma y de una forma poco socrática, de una forma muy exagerada, muy pensada, muy espectacular, muy pendiente además del efecto que va a causar en los demás, paradójicamente, atrapado en una paradoja, porque él no va a presenciar ese efecto, pero sin embargo lo cuida mucho, lo cuida hasta el punto en detalles siniestros. Cuando le preguntabas, él se había puesto la fecha de su muerte era el 5 de julio de 2016 a las 4 de la tarde. Lo había establecido así, no me preguntes por qué, no lo sabe, nadie lo sabía, pero él decía que esa era. Entonces, cuando tomó la decisión, empezó a contar el tiempo hacia atrás. Entonces tú le hablabas con él, te lo encontrabas y le dices: ¿qué tal, Antonio? Y dice: pues bueno, aquí estamos en el menos 16. Estamos, o sea, le gusta, y hacía una pausa para ver el efecto que tenía en ti eso, para que tú que tú pusieras una cara compungida, y él, en cierta forma, todo eso es duro decirlo, pero lo disfrutaba. Disfrutaba toda esa puesta en escena, y disfrutaba eligiendo la foto que se iba a exhibir en su funeral, que la eligió él, la imprimió él, la enrolló y la entregó a sus amigas que le iban a organizar el funeral. Es decir, toda esa parte la disfrutaba, esa teatralización, ¿no? Y se le veía feliz. O sea, se le veía feliz organizando todo eso. Entonces, eso es lo que más te inquietaba, y lo que más te dilemas nos generaba, no solo a mí, sino a todo su entorno, por supuesto, ¿no? De decir, bueno, que no sabíamos qué pensar ni cómo manejar aquello. No, yo te quería preguntar por su papel. ¿Cómo te influyó a ti? Es decir, ¿cómo él era como docente? Aquí hay un texto que yo creo que ya revela muchas cosas. El segundo texto que hemos escogido, que es lo del botón de Hitler, sí, que tú cuentas esta anécdota. Entonces yo te quería preguntar cómo era él como docente, al margen de... Es decir, cuando tú lo conoces, que te dio clase en el instituto, a lo mejor con 16 años, me imagino, sí, ¿no? Con 17 años, es decir, en los años 90, ¿no? Más o menos, lo debiste en los años 90, 95, 96. ¿Y cómo era él como docente? Y bueno, que alguna de estas anécdotas, la que cuentas aquí, claro, es una anécdota muy brutal. Entonces, que quería preguntarte por esto. ¿Y cómo te influyó a ti a la hora, si te ha influido mucho a la hora de ser escritor, o en qué cosas te ha influido él, o a lo mejor otros profesores? Sí, bueno, él era muy raro, muy exagerado, muy histriónico. Él se enfrentaba mucho al claustro, tenía muchos problemas con la inspección, se pasaba el currículo por el forro, es decir, o sea, hacía lo que le daba la gana, y eso le generaba muchísimos problemas con sus compañeros y con el ministerio y con las direcciones, ¿no? Tenía un acusado problema de desafío a la autoridad constante. Era como un niño travieso siempre, que era lo que te quería inocular. Él, como en el aula él era la autoridad, él quería enseñarte a desafiarle, lo cual creo que ahí se abría una brecha generacional muy grande. Yo creo que él procedía de una familia muy religiosa, muy católica. Él siempre decía, además de familia militar,
y él explicaba en clase a sí mismo que bueno que él había vivido en ese entorno y entonces se había acostumbrado a luchar contra la autoridad, ¿no? Y además venía pues de la lucha antifranquista, venía de esa cultura en la cual había una autoridad fuerte a la que él tenía que oponerse constantemente. Pero claro, cuando él nos quiere enseñar a desafiar la autoridad, a ponerla en cuestión, la autoridad es él. Nosotros no nos lo tomamos en serio a él como autoridad. No es un señor con pistola y tricornio. Es decir, no es alguien que dé miedo ni que tenga especial consecuencias oponerte a él, ¿no? Entonces ahí había una brecha en su enseñanza. Él estaba muy empeñado en inocularnos esa desobediencia, ese espíritu de desobediencia, que creo que no llegamos a aprender bien del todo. Creo que no, ahí fracasaba un poco. Y lo hacía de una forma totalmente emocional, totalmente sentimental y visceral. Lo hacía provocándote el dilema, provocando que tomaras decisiones y, por ejemplo, siempre estaba jugando con la disciplina, ¿no? Siempre estaba jugando. Había una cosa muy habitual, era que si llegaban a lo mejor 3 alumnos tarde, decía, no, mira, no podéis entrar, en realidad, solo vais a entrar 2 y uno se va a quedar fuera. Y se va a ir al despacho del director y vamos a abrir un expediente. Pero tenéis que elegir entre los 3, tenéis que elegir qué 2 entran y cuál se queda fuera, ¿no? Entonces, el propósito de esos jueguecillos era que los 3 se plantaran y dijeran, no, aquí o entramos los 3 o no entramos ninguno, nos plantamos, solidaridad. Pero fracasaba siempre, decían. Es que al final siempre empujaban a un pringao, empujaban al pringao y claro, no había forma, dice, ahí se consideraba un poco frustrado, pero siempre estaba buscando esos juegos para que le desafiáramos, para que le plantáramos cara, pero rara vez lo conseguía, ¿no? Y por ejemplo, lo más exagerado era cuando hacía cosas, pues montaba un festival por la paz que montó una vez, rollo escolar, como de clase de ética, ¿no? De un festival para celebrar la paz y los derechos humanos y hacer una cosa que en realidad era una tapadera para auto boicotearlo, y él invitaba a alumnos de otro instituto que se hacían pasar por nazis, que se sentaban entre el público, y a una señal dentro del festival se levantaba uno, decía, esto es intolerable. Bueno, era además eso lo cuento en la novela. Sí. Esto era un festival, pues eso, como por la cultura, por la integración, y había una chica de otro instituto donde había dado del clase que se hizo pasar por Bosnia, eran los tiempos de la guerra de Yugoslavia. Entonces la chica se puso ahí un pañuelo y contaba una historia que a todos los profesores y los padres y los alumnos que estaban ahí pues les emocionó mucho, porque contaba una historia, pues la historia que se podía leer en los periódicos, ¿no? De refugiado, y cuando estaba el momento la gente más compungida, pues había una frase, una señal, que uno de los otros alumnos del otro instituto se levantaban y decían, pero ya está bien de escuchar a moras de mierda, ya está bien de España para los españoles. Entonces se armaba un guirigay muy grande, todo el mundo empezaba, pero ¿qué hacen? ¿Quiénes son estos fachas que han venido aquí? ¿Qué es esto? Nazis fuera, nazis del instituto. O sea, se armaba un altercado grave que a él le provocaba luego disgustos profesionales serios, pero que formaba parte de su proyecto de confrontar, de obligar a todo el mundo a tomar partido, de que ante sus dilemas no te podías quedar sentado y pasar y decir, no, yo paso. No podías pasar incluso porque llegaba ya la violencia, ¿no? Ya había gente que se pegaba en ese momento, ¿no? Entonces, esa era su estrategia constante, y eso hacía de él pues alguien muy carismático, muy querido y muy odiado a la vez, ¿no? No te podías quedar indiferente, ¿no? Y eso hace que una parte importante de sus alumnos, o un grupo importante de sus alumnos, pues luego tuviéramos una relación con él intensa, siempre complicada, pero intensa siempre, ¿no? Y de adultos nos hicimos amigos y eso es muy raro en un profesor. Eso es muy raro que 10, 20 años después de haber dado clase con alguien, pues todavía queda tomar un café con un alumno y todavía tenga esa relación de amistad y de cariño, ¿no? Sí, el personaje es curioso y queda muy bien retratado en tu obra, y además mantienes esa distancia porque no haces una apología seca, sino que mantienes bien ese distanciamiento crítico, lo cual no era fácil realmente, una persona que has tratado mucho y demás. Y un aspecto muy importante de esta obra es
yo creo tus recuerdos del barrio y de todo ese mundo de Zaragoza, que yo creo que es un logro y el espectador disfruta mucho, ve muchas claves, muchos aspectos. Tú tienes, obviamente, tu vida, en cierto sentido, ha cambiado mucho, porque era un barrio con sus limitaciones sociales y económicas, con sus problemas, también el tema de las drogas que está presente, el rock, que es uno de los temas que llevas muy bien y juega un gran papel. Es decir, era un poco preguntarte, ahora que tu vida, pues yo creo que cambió mucho en este sentido, en pocos años, un gran éxito profesional, y también la sociedad española cambió mucho en pocos años. Era desde esta perspectiva de ahora, ¿cómo ves, cómo analizas, cómo enfocas este mundo que viviste, que yo creo que plasmas muy bien y es uno de los grandes logros de la obra, porque realmente se está palpando? Es que es un mundo perdido, ¿eh? Es un mundo que ya no existe, el de los barrios obreros de las ciudades ya postindustriales, ya no industriales, que eso en Galicia sabéis mucho de esos barrios también, que era una forma urbana muy habitual, muy del desarrollismo en España, de cómo crecieron al aluvión las grandes ciudades, pero es un mundo que ya no existe, es un mundo que se lo llevaron dos factores, se lo llevó la burbuja inmobiliaria por un lado y la inmigración extranjera por otro, ¿no? Entonces ese mundo desapareció y lo que estoy retratando son los estertores de esa forma de barrio muy reconocible, muy igual en muchas ciudades españolas y con unos problemas muy parecidos, que estaba caracterizado sobre todo por el descampado, ¿no? Que es un acierto eso en la novela, que dices que lo caracterizaban los descampados. Sí, y todos recuerdan eso, que han desaparecido prácticamente. Han desaparecido porque se los llevó la burbuja inmobiliaria. De repente construyeron, no sé qué hicieran. Yo, fíjate, en San José, en el barrio donde retrato, hubo suerte que había un movimiento vecinal muy fuerte, entonces algunos de los descampados se convirtieron en parques, por suerte, o sea, porque hubo una lucha muy vecinal y tal, y consiguieron, pero lo normal es que hicieran pisos, ¿no? Hicieran pisos ahí a lo bestia, y es verdad que esos descampados ya apenas se ven. Y los que se ven están vallados, ya no siquiera puedes transitar por ellos, ¿no? Pero entonces era muy común, estaban los barrios, las periferias de las ciudades españolas estaban llenas de descampados donde sucedían muchas cosas y había que evitarlos, y había lobos feroces dentro de los descampados, tenían su mitología, eran como parte del bosque encantado, ¿no? Para los chavales que vivían dentro del barrio. Y a mí me interesaba mucho retratar el barrio como si fuera eso, como si fuera un bosque, ¿no? Como si fuera lugares donde no está bien internarse y demás. Y a mí me interesaba sobre todo con narrar el barrio, pues por una cuestión en fin, por muchas cuestiones, por supuesto, pero como cuando decía antes al principio que yo tenía pensado este libro desde hace mucho, yo creo que este libro empezó o esta imagen o esa necesidad de retratar ese barrio, creo que empieza cuando yo me voy a la universidad. Yo estudio en Madrid, en la Universidad Complutense, y cuando empiezo a estudiar, empiezo a hacer amigos muy distintos a mí, que vienen de procedencia muy distinta, y me doy cuenta que mi mundo pequeñito no es representativo de lo que es el mundo universitario. De repente conozco gente que es hija de catedráticos y tiene una biblioteca enorme en su casa, gente que tiene amistades de escritores, que viene del mundo de la música, que viene de mundos que para mí son completamente alienígenas y para los cuales yo soy un alienígena. Es decir, yo no sé contar de dónde vengo, o sea, entonces ese sentimiento de extrañeza empieza a macerar ya en la universidad y va acrecentándose conforme pasa el tiempo, conforme me hago periodista y conforme trabajo. Yo siempre he notado, me he sentido una especie de intruso dentro de todos los mundos que me he ido moviendo de adulto, y siempre he tenido necesidad de contar ese barrio un poco también para explicar de dónde vengo, porque he sentido que parte de la gente que más me ha querido y más he querido y con que más importante ha sido en mi vida, realmente no entiende una parte muy importante de mí, porque nunca jamás en su vida ha pisado un barrio, es decir, y no saben. Y creo que eso también hay otra dimensión política, si me permitís, ya por una última vuelta de tuerca, y eso sucede quizá después del 15M. Creo que hay dentro del imaginario político y literario también, hay una mitificación de lo que es el barrio.
digamos, una mitificación. Por un lado hay una construcción costumbrista del barrio que la forjó Telecinco con Aída, es decir, hay que tiene una larguísima tradición, que se reactualiza constantemente, pero que está ahí en la televisión, esa imagen histriónica, chillona de las chonis, ¿no? y de las peluquerías y de la sublimación de la ignorancia, y luego una construcción épica que también tiene mucha traducción, una construcción épica del barrio como la gente sufriente, la gente de verdad, la gente de la España que trabaja, que levanta el país y que es humilde, honrada, y que podríamos estar ahí en las películas de Fernando León de Aranoa y estas cosas. Esas dos construcciones, para mí, creo que para cualquiera que ha crecido en un barrio son profundamente antipáticas y profundamente extrañas, y creo que son propias de gente que realmente no lo ha vivido, y cuando lo indagas es gente que no ha vivido en esos barrios, ¿no? Entonces a mí me interesaba recuperar una visión desmitificada y mucho más normal y pedestre de lo que es de lo que ha sido el barrio donde yo me reconozco, que por supuesto sí que hay chonis, pero no estaba dominado por los chonis, y tampoco estaba lleno de madres de Máximo Gorki, de madres Coraje, ¿no? Que sacaban, es decir, una cuestión, creo que con muchos más matices y mucho más interesante, ¿no? A mí me parecía que era y mucho más dura en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que esas banalizaciones, esas caricaturas del barrio, pues creo que o yo sentía esa necesidad de proyectar literariamente otra imagen. Sí, mira, ahí está el tema, obviamente, de las drogas, el tema del alcohol, el tema de los primeros amores. Pero un tema que me llamó mucho la atención, el tema del rock, ¿no? Es decir, de la cultura popular. Y yo creo que tú profundizas muy bien en ese tema, y yo era plantearte esto, ¿no? Es decir, la importancia de la cultura popular como formativa de la gente, como señas de identidad, y aquí yo creo que se veía muy claro en esos chavales que están germinando en ese barrio. Era plantearte esta cuestión. Sí, a mí me interesaba mucho que se reflejara ese rock duro, el heavy que escuchábamos en el barrio, que ya era un poco anacrónico para entonces. Yo ya generacionalmente pertenece un poquito a lo que debería haber sido el hermano mayor que nunca tuve, y me parece, para mí la música siempre ha sido muy importante en todos mis libros, no solo en este. Y la música en este sentido sí que tiene una dimensión formativa, como tú dices, ¿no? Una dimensión de expresión. Es un vehículo de expresión, un vehículo para gente que no sabe expresarse, que no sabe lo que le pasa. Y la música popular y el rock tiene una visceralidad, tiene una capacidad de conexión emocional muy fuerte, de crear catarsis, que no la tienen otras expresiones, y que conecta muy bien, porque sientes, cuando eres un adolescente que estás todo el día rabioso, pero no sabes muy bien por qué rabias, de repente encuentras ahí una forma de canalizar esa rabia. Parece que todas las canciones hablan de ti, y es una forma, es un primer peldaño de mirar fuera del mundo, de acceder al mundo, ¿no? A partir de ahí es una forma de ir quemando etapas, y el rock es una especie de pedestal donde ya después te subes a otros niveles culturales, a otras capas, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho reflejar, sobre todo, pues lo que Barricada es muy importante, ¿no? Por ejemplo, también sale Iron Maiden al principio, porque es un universo de referencias incorrecto, en el sentido de que cuando hablamos de aquellos, cuando se habla de música popular en la literatura, la gente, lo normal es que la gente cita a Bob Dylan. Siempre es como Bob Dylan, porque parece que es lo único que se ha escuchado un escritor, ¿no? Cuando Bob Dylan es la frontera, la frontera del rock, la frontera de la música popular, porque además, como tiene también, pues ahora es premio Nobel y es como aceptable. Entonces yo quería meter referencias culturalmente inaceptables, que incluso dentro de la crítica musical se consideran obscenas, se consideran que no están restauradas, todavía se consideran fuera del canon. Y me interesaba resaltar su importancia por la misma manera, por lo mismo que he explicado antes del barrio, porque no lo veo, no lo veo reflejado en la literatura. Creo que cuando muchas veces en los escritores
meten música en sus libros, lo hacen a veces para epatar, es decir, para mostrar el buen gusto que tienen. Entonces, pues eso, eligen Lou Reed, Bob Dylan, un poco de jazz. El jazz, la literatura está llena de jazz por todas partes, pero a mí me gustaba meter cosas que a un crítico de rock deluxe pues le hagan llorar los ojos, ¿no? Eso me interesaba mucho más. No, y además, empatando, y para dejar el tema musical, aunque hay aspectos en otro libro muy interesantes, hay un momento, no sé si es en La España vacía, que haces una reflexión, no recuerdo si es ahí, sobre el pop español, y vienes a considerar que si no es poco relevante, por lo menos es poco preocupante incluso para el poder instituido, ¿no? Quería plantearte esto. ¿Es el pop español un pop light, de alguna manera, un pop pobre, un pop más o menos, como decimos los gallegos, de aquella manera? Eso creo que la hacía, creo recordar que la hacía en España vacía, sí, esa reflexión sobre la capacidad subversiva del pop y del rock español. Sí, yo creo que ha sido en general ha sido una música muy poco conflictiva con el poder, a diferencia de cómo ha sido otras expresiones como el punk británico, ¿no? Y como otras que tienen mucho más difícil encaje y crean problemas y crean rechazo. Aquí hemos tenido una tradición popera y rockera pues muy que enseguida encontró amigos entre los ministros. Es decir, no ha habido nunca graves problemas, y creo que el único reducto musical que generalmente que realmente supuso un desafío político y cultural fue en los años 80 el rock radical vasco, ¿no? Y eso sí que creo que ahí fue el elemento más problemático, o el que recogió más, probablemente de forma muy incorrecta, pero el que recogió la herencia de incomodar y de ser una piedra en el zapato, ¿no? Creo que todo lo demás creo que es una música pues muy acomodaticia, ¿no? Y que además se ha visto y se ha demostrado que bueno, que están todas los musicales de la Gran Vía, ¿no? No ves a Cortatu, no lo ves en los musicales de la Gran Vía, eso no. Pero hasta Mahler era alabado por los ministros. No, hablando del tema de la música, que tú decías que está muy presente, está muy presente en todos tus libros. Yo estaba ahora pensando en La Hora Violeta, que en La Hora Violeta la música también es un elemento de mucha intimidad entre tu hijo Pablo y tú en un determinado momento. Entonces te quería preguntar, porque son músicas distintas en los diferentes libros. Siempre hay una música común que te acompaña, esa música de barricada, más grupos que comentas, ahora no recuerdo los nombres, pero también tiene un componente muy importante en La Hora Violeta la música. Sí, yo creo que en todos los libros. La Hora Violeta, pues especialmente con otro tono, ¿no? Como tú has dicho, un cariz mucho más intimista. De hecho, hay una parte del libro, uno de los capítulos, una de las partes, capítulos, que se llama La Noche de Saskatoon, que tiene que ver, debe su nombre a una canción que se llama Saskatoon Tonight, de un grupo canadiense, de un cantautor canadiense que se llama N.Q. Arbuckle, que apenas está editado en España, pero que coincidió que era el disco que yo estaba escuchando cuando diagnosticaron la enfermedad, la leucemia, a mi hijo Pablo. Y entonces se convirtió en la banda sonora de entonces, y había una canción que tú sientes la capacidad, la enorme magia y la capacidad de la música, y que no tiene la literatura, es que tú sientes que las canciones hablan de lo que te pasa, es decir, generalmente porque hablan en términos muy generales, ¿no? Entonces es muy fácil identificarte y emocionarte con las letras, porque las adaptas a tu experiencia enseguida. Yo sentía que esa canción, que era muy rara y muy marginal, era una canción que habla de la ciudad, de una noche en Saskatoon, que es una ciudad canadiense donde hace un frío que pela, perdida en mitad de Canadá, la capital del estado de Saskatchewan, y de donde es el cantautor y cuenta una noche de cervezas en un porche, pues en fin, una cosa muy anodina, ¿no? Muy country. Pero yo sentía que estaba hablando del refugio, estaba hablando del hogar, estaba hablando de un montón de cosas que yo en ese momento añoraba, porque me sentía completamente en la intemperie. Entonces, al escuchar esa música, la música me amarra al lugar donde yo querría estar, ¿no? Y creo que lo que hace es subrayar
la música en la novela, subrayar esa sensación, sobre todo gélida, de frío, de absoluto desamparo que está sintiendo el narrador de La hora violeta, que soy yo en ese momento, ante la enfermedad de su hijo, al que no puede proteger, ¿no? Ahí sí que hablo a veces del instinto mamífero, ¿no? Hay algo que atraviesa todo el libro, y es el fracaso como padre, el fracaso como mamífero. Como mamíferos estamos programados para proteger a nuestras crías de toda amenaza. A una enfermedad no es algo que se nos escapa, no es un depredador al que podamos echar a pedradas, no sabemos, hay un monstruo que está devorando a tu cría y tú no puedes hacer nada por dejar que lo devore, con lo cual sientes algo instintivo, algo de la especie, algo de decir, bueno, ¿cómo no puedo defender a mi cría cuando estoy programado genéticamente para defenderla, ¿no? Y esa sensación, esa impotencia, se expresa, se modula de muchas formas en el libro, y una de ellas es a través de esa canción, a través de esa música, ¿no? Que fíjate que muchas veces vienen sencillamente por azar. ¿Por qué está esa canción ahí? ¿Por qué era la que escuchaba entonces? ¿No? Y entonces yo le doy el significado, yo la visto de significado. Quizás si hubiera estado escuchando otra, hubiera vestido de significado otra canción, pero no. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el paisaje. Para mí son paisajes sonoros y paisajes culturales, y los manejo de la misma forma que el paisaje. Y en la teoría de novela clásica, el paisaje es una proyección del estado de ánimo del personaje. No es un adorno, no es lo que rodea, sino que tiene un significado y una relación problemática con los personajes. Pues aquí no hay prados de flores, no hay bosques, hay canciones. Y esas canciones les atribuyo ese sentido y se relacionan con los personajes, ¿no? Sí, esta obra realmente tuvo que ser un reto difícil y complejo para ti. Claro, desde siempre el mundo de las artes son muchas cosas, ¿no? Pero una de las que se ha hablado en muchas ocasiones, y yo pienso que con bastante criterio, es el arte como sanación, como curación. Ya en el ámbito de la música, las artes, pero también la palabra como sanatoria. Es decir, quizá en esta obra, ante un drama tan grande, la dimensión catártica del lenguaje y esa dimensión curativa, entre comillas, que nunca puede curar como debiera, debió de surgir en muchos momentos. Es decir, es una obra que debe ser muy difícil realizar porque está uno ante los límites absolutos del lenguaje, ¿no? Y era plantearte un poco esta situación, y en la medida en que te ayudó la palabra a la extroversión de un problema afectivo y dramático personal muy grande. Bueno, así empieza el libro. De hecho, empieza planteando, digo yo, la primera frase de La hora violeta es este libro es un diccionario de una sola entrada. La búsqueda de una palabra que no existe en mi idioma, ¿no? En lugar de encontrar una palabra, encontré todas las palabras del libro. Sí, es una forma de decir algo que no sé decir, ¿no? Y creo que ahí está el germen de buena parte del arte, ¿no? De ese esfuerzo que hace el artista por intentar decir algo que no sabe o que no encuentra en el lenguaje normal, en el relato normal, las herramientas para poder expresarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que podemos plantearlo en términos de dificultad, aunque yo te diré que La hora violeta es un libro que no me explico muy bien, ¿no? Yo creo que lo escribí medio en un trance y con no solo escepticismo, sino realmente una animadversión y una oposición frontal contra la hipótesis de que el arte tiene, o de que la escritura tiene una dimensión terapéutica o curativa. Me rebelaba y me sigo rebelando mucho contra esa idea que viene que la fomentó mucho el psicoanálisis y que a mí me parece que es completamente falaz. Creo que no hay consuelo, ni terapia, ni curación en la escritura y en la narración, porque precisamente consiste, cuando tú indagas, en el dolor, esa indagación en el dolor, lo que hace es agrandarlo, lo que hace es explorar todavía, es recrearte en ello. Yo creo que
esa enseñanza paradójica del psicoanálisis de que tú puedes superar algo a través de su relato, no, o sea, tú si quieres superar algo, date al alcohol, quiero decir, o sea, no olvídate, vete, o sea, no hables de ello, quiero decir, o sea, yo soy muy partidario de sublimar, enterrar en el inconsciente las cosas que te duelen, pero si tú vas a enfrentarte directamente a ese dolor, te va a doler más, te va a doler, lo vas a agrandar mucho más, es obvio, es decir, pensar lo contrario es pensamiento mágico, casi, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba más de la obra violeta era la dimensión que tenía de refugio. Está escrita contra esa idea y está escrita contra la noción que tenemos en la sociedad contemporánea de no soportar el dolor ajeno y la expresión del dolor. Yo sentía cuando mi hijo muere, cuando mi hijo Pablo muere, que muere en casa además, sentía una presión muy fuerte por superar ese dolor y porque me volviera otra vez a ser operativo y porque aquello no me traumatizase o no nos traumatizase y no nos rompiese y no nos inhabilitase como seres humanos. Y había te dejaban 2 o 3 días de lloro y de tristeza, pero consideraban que bueno, que yo creo que una semana pues está bien, tú ya tienes que empezar a ser operativo. Yo recuerdo, no está en el libro, pero recuerdo al poco acababa de morirse mi hijo y yo quedé con una amiga muy querida y estábamos hablando y yo llevaba muchos ya días sin dormir, no conseguía dormir y además digo no consigo dormir y me veía muy cansado, ¿no? Y estaba preocupada por mí mi amiga. Y yo digo, no consigo dormir porque cada vez que cierro los ojos, veo el cadáver de mi hijo. Entonces digo, no, a mí me aterra cerrar los ojos, no puedo. Y entonces, al confesarle yo eso, yo vi que se asustaba mucho, mi amiga, y que su reacción era, no, esto hay que superarlo ya, Sergio, esto hay que superarlo. Vamos a ver, ¿necesitas pastillas? ¿Necesitas tratamiento? ¿Qué necesitas? Venga, vamos, esto hay que superarlo. Digo, ¿pero superar el qué? Digo, se acaba de morir mi hijo, ¿cómo quieres que esté? O sea, digo, lo normal sería que estuviera, lo anormal sería que lo enfrentase de otra forma. Digo, entonces yo notaba que no me dejaban, que no me toleraban estar triste, que no me toleraban la tristeza. Y escribir la obra violeta para mí fue una forma, o la forma más eficaz y contundente que encontré de que me dejaran en paz. Como yo estaba escribiendo un libro y como estaba encerrado escribiendo un libro, pues podía estar a solas con mi tristeza tranquilamente sin que nadie viniera a intentar llevarme al cine, sin que nadie viniera a intentar meterme una pastilla, sin que nadie viniera a decirme que en fin, que dejara ya de sufrir porque estaba molestando con mi sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces, ahí sí que había un refugio, pero no una dimensión terapéutica. Y de hecho yo alargué mucho la escritura, mucho más de lo habitual, porque me sentía muy cómodo escribiendo el libro. Me sentía muy cómodo, pero no porque me sanara, sino porque sabía que en cuanto dejara de escribir ese libro me tenía que enfrentar a un mundo que me iba a exigir que le contara chistes. Y a mí no me apetecía contarle ningún chiste. No, volviendo un poco al tema de la escritura, del porqué de la escritura. Pero si no lo hemos abandonado ese tema. Sí, aquí hay un texto también muy bonito, en la página 133 de La mirada de los peces, el 1, 2, sí. El cuarto texto me parece que es, que dice, bueno, a lo mejor no lo puedes leer tú mejor que yo. Si queréis que lo lea, comentarlo, sí. A lo mejor que... ¿Qué texto dices, Javier? El cuarto texto me parece que es 1, 2, 3... Sí, el cuarto. La única persona que entendía... Sí, no. En el folio 2, texto 4. Comprimimos la letra para ahorrar papel. A ver. La única persona que entendía mi relación con las palabras era ella. La única que sabía de mis intenciones, si es que entonces podían llamarse así. Porque intenciones en San José no se tenían. Ilusiones, todo lo más. Eludir el centro de FP y alcanzar la universidad. Pero no por vocación académica, sino como única escapatoria del centro de FP. Sí, yo quería escribir, no quería otra cosa, pero no era un proyecto. Lo decía como los niños dicen que quieren ser astronautas, y solo se lo contaba a Andrea. No era un objetivo ni un sueño por el que luchar, era algo que se dice, y por eso mismo, implanteable. Había que acompañarlo de una mueca y un bufido, y bajar la voz, como si me avergonzase un poco. Escribir, ya ves tú qué tontería. No conocía a nadie que se dedicase a un oficio literario.
Ni siquiera los profesores de literatura parecían muy interesados en ella. Alguno hasta hablaba con admiración de Joaquín Sabina, supongo que por método pedagógico, para buscar referentes populares con los que esa masa de tipos bostezantes y despatarrados se identificara. Y a mí me daba pudor que alguien comparase desde la tarima a aquellos ripios con Machado o Cavafis. Andrea y yo nos burlábamos en nuestras notas, aunque a ella le gustaba Sabina. No seas tan malo, escribía, que Sabina mola. Y yo dibujaba un hombre ahorcado y le devolvía el papel metiéndome los dedos en la boca, fingiendo una arcada. Nada, te quería preguntar por los inicios de la escritura. Creía que me ibas a preguntar por Joaquín Sabina. No, digo, no. Digo, porque mi opinión ha ido empeorando con los años. De hecho, los orígenes de la escritura. Pues, a ver, yo no tengo ese momento epifánico en el cual digo, seré escritor, Dios mío, me gustaría tenerlo porque queda muy bonito narrarlo luego, pero no lo tengo. Yo siempre me he recordado escribiendo, aprendí a leer y a escribir muy pronto. Mi hijo también ha aprendido a leer y a escribir muy pronto, cosa que me aterra. Y siempre he tenido una relación muy íntima, ¿no?, con los libros, y siempre, de hecho, nunca leí lo del barco de vapor y todo eso, me lo salté y empecé a leer cosas que no eran de mi edad y que no eran en absoluto apropiadas para mí, y siempre he estado haciendo cuentos, haciendo cosas, y no tengo un momento claro. Yo siempre sí que recuerdo que siempre he querido ser escritor, pero como una forma, pues eso, como explico aquí, ¿no?, de una forma completamente vaga y idiota, porque no había escritores en mi familia, que yo no era como decir que quería ser venusiano, ¿no? Era una cosa completamente ridícula. Pero sí que es verdad que cuando ya termino el instituto y llega el momento de ir a la universidad, pues yo elijo estudiar periodismo no por vocación periodística, sino por pura vocación literaria, porque hago cuentas de que mi familia es pobre, yo soy pobre y voy a tener que trabajar para vivir, por desgracia, y entonces digo, ¿y cómo hago para trabajar sin trabajar? A ver cómo me lo monto porque claro, el camino más recto o más obvio hacia la literatura era estudiar una filología y luego ser profesor y por las tardes pues escribirme mis cosas. Pero yo no tenía ninguna vocación docente, ni tampoco vocación académica de estudiar la literatura, pero sí que yo quería escribir y con mucha impaciencia. Entonces digo, pues el periodismo, esto seguro que es un oficio de vagos, que esto realmente pues puedo ganarme la vida escribiendo lo que sea y me voy ganando un sueldito y esa era la estrategia idiota que pensé, que contra todo pronóstico funcionó bien. Es decir, no sé, porque era, es decir, yo tuve la suerte en ese momento de que mis padres no habían ido a la universidad y no tenían conocimiento, ¿no? A mí, si mi hijo me viene con ese proyecto, pues yo intentaré disuadirle, pero a mí no les pareció bien, pues decían, bueno, es el chico listo de la familia, pues él sabrá, ¿no? Entonces me dejaron un poco ahí. Y yo me metí en el periodismo sin ninguna vocación, empecé a trabajar de periodista sin proponérmelo, y me enamoré del oficio de periodista ejerciéndolo. Por eso, al principio, cuando hacías la semblanza, decías que se nota mucho el pulso periodístico dentro de mi literatura. Yo no soy consciente de ello, no es algo deliberado, no es algo que yo... de hecho, yo siempre al principio quería distinguir mucho mi faceta literaria de mi faceta periodística, porque la faceta periodística era, pues yo esto lo hacía para alimentarme, y luego está mi vocación, la cosa sublime y estupenda de la literatura, y entonces quería que estuvieran muy distanciadas la una de la otra. Pero yo creo que hay no lo sé, probablemente tengáis razón y haya una contaminación periodística clara y evidente dentro de mi prosa, pero creo que eso es porque se sabe que soy periodista. Es decir, creo que si en las solapas de mis libros pusiera que tengo una formación de fontanería, yo creo que también se diría que, no sé si se diría que se nota mi capacidad para empalmar para empalmar desagües, que se ve, ¿no?, que hay muchos desagües y muchas bajantes dentro de mi literatura. Yo creo que cuando vemos que un escritor es periodista ya nos predisponemos a verle la mirada de cronista, pero yo no estoy seguro de que esté tan contaminado, no lo sé, al menos, y si lo está, es totalmente inconsciente. Yo no he buscado hacer una prosa
con una mirada muy cronista o que se note que hay un periodista detrás, ¿no? No, pero estás usando un término que es contaminación, que es peyorativo. Ah, no, a mí me encanta, yo lo uso en términos positivos, pero, ¿no? A mí pero si usas me gusta. impregnación... Ah, pero a mí contaminación me gusta es más, otra cosa. ¿no? Porque hay más porquería, es más sucio. Sí, más. sí, pero no es el que yo le daba. Por supuesto no, si no era... Bueno, mira, podíamos empezar, si te apetece, a hablar de la España vacía, cómo nace este libro, el trabajo que te da, los rompederos de cabeza, imaginamos, ¿no? Era preguntarte esto, cómo va germinando esta idea, tus búsquedas, tus exploraciones, la construcción de este discurso. Bueno, yo creo que esta idea, como hablaba al principio, realmente yo creo que viene de muy atrás, viene de mi fascinación por los paisajes, de mi fascinación de mis viajes. A mí me gusta mucho. A ver, yo encuentro, cuando empiezo a trabajar de reportero en Heraldo de Aragón, me doy cuenta de que hay un terreno muy grande, inexplorado, que es un terreno real, un terreno vacío, real, donde pasan historias que nadie quiere ir a contar, que a nadie le importa y que solo salen en el periódico cuando un desgraciado coge una escopeta recortada y se carga medio pueblo. Entonces sí que durante un tiempo crean una atención y hay unas historias. Pero el resto del tiempo, pues, hago un paréntesis. Eso es lo normal en el periodismo. Hay muchas veces que yo siempre aconsejo, y pasa mucho en ciudades, y me imagino pasa en Galicia también, y pasa mucho vivimos en un país, en un estado muy centralista, donde en cuanto nieva en Madrid, pues ya sabéis que no se habla más que de que nieva, de los 4 copos que han caído en Madrid, aunque el resto del país lleve sepultado en la nieve durante 3 meses y nadie ningún telediario le ha prestado ninguna atención, ¿no? Y siempre hay como una cosa de decir, ¿cómo en la periferia española siempre hay de cómo llamamos la atención de los medios nacionales, cómo hacemos para que se enteren de que estamos aquí, de nuestras preocupaciones y tal? Y yo siempre les respondo lo mismo. Digo, coge una escopeta y cárgate a 7. Es decir, o sea, tú quieres que tu pueblo salga en televisión, pues ahí tienes la atención, no vas a tenerlo, ¿no? Entonces, solo esas historias que no le importaban a nadie, yo veía que había ahí un filón. Yo, aparte que a mí me gustaba mucho viajar y conocer los pueblillos y conocer esas historias, me daba la sensación de que a nadie las contaba, pero no ya en los medios nacionales. Es que en los medios regionales eran también tremendamente centralistas, solo contaban historias de la capital, ¿no? Entonces a mí yo encontré ahí un hueco, me hice un hueco, un discurso como reportero, y me especialicé buscando historias casi siempre positivas, buscándole otra historia, gente que vivía de forma poco convencional, gente que podía contar otras historias y otros reportajes y que gustaron y que me permitieron pues hacerme con un discurso. Y entonces yo creo que ahí está el germen de ese libro y el germen de mis reflexiones, que vienen de muy atrás, ¿no? Y de lecturas y de ir recorriendo esa España vacía para contar sus historias. Pero el germen más cercano viene de la propia editora de Turner. La España vacía no sale como salen mis novelas con Penguin Random House, sale con Turner, que es una editorial de Madrid especializada en ensayo, con mucho prestigio, pero pequeñita, pero muy centrada en el ensayo. Y yo tengo una amistad con Pilar Álvarez, que ahora ya no está en la editorial, ahora está en Alfaguara. Pilar Álvarez, la editora de Turner, tenía una relación de amistad personal. Y yo había sacado lo que a nadie le importa y estaba comiendo con ella. Ella lo acababa de leer y entonces me comentando el libro, ella vio que había una serie de reflexiones sobre el paisaje y sobre la forma en la que nos convertimos nosotros mismos en paisaje, y la relación conflictiva, extraña y casi fantasmagónica que el personaje, el protagonista de ese libro, que es mi abuelo, José Molina, tiene con el paisaje aragonés, que a ella le parecía que eso podía tener un desarrollo ensayístico. Dice, aquí tienes un ensayo, dice, aquí has empezado a escribir un ensayo que tiene que ver con esa relación conflictiva, ¿no?, que tenemos. Y yo no lo había pensado hasta entonces. Digo, pues mira, pues además a mí me apetecía escribir un ensayo. Estaba yo pensando que quería escribir un ensayo, ¿no? Un poco también para que me tomaran en serio. Es decir, es una forma, yo creo, es un recurso que
que utilizamos los escritores jóvenes para que los escritores mayores dejen de tomarnos como simples cuentistas, ¿no? O como ¿no? que yo, para decir, yo también he leído cosas, yo también sé. Entonces yo quería escribir un ensayo y bueno, ella me incitó a escribir y además me dice, mira, me gustaría publicártelo, dice, yo si te apetece y tal. Y le hice, le redacté prácticamente no en una servilleta, pero sí esa misma tarde, le hice un proyectito de 3 o 4 líneas, como un índice, una cosita que pensé, y me lo encargó en ese mismo momento. Me dijo, venga, toma, me puso dinero, puso como 7 millones de euros así encima de la mesa, me dijo, y me lo encargó en ese momento, y entonces No lo dudaste. Claro, no lo dudé, además, si no lo entregaba en tiempo tenía que devolver todo ese pastizal. Entonces, no, la verdad que me vino muy bien que fuera un encargo con una fecha de entrega, porque yo creo que este libro no lo hubiera escrito si yo solo en mi casa estoy meditando, bueno, algún día escribiré un libro y tal, acumular. Yo creo que nunca lo habría terminado. Siempre habría algo que leer, siempre habría un sitio al que viajar, siempre habría una cosa nueva, y sería el típico libro que a lo mejor publicaba ya harto de él dentro de 30 años y tendría 1.500 páginas. ¿Cuánto tiempo no lo te leería llevó? a nadie. ¿Cuánto tiempo? Un año más o menos, sí. ¿Dedicado a él? Full time. Dedicado a él, full time no, porque tengo que mantener una familia. Es un tiempo rápido, es un tiempo muy rápido. Sí, pero sí, soy rápido, en esos sentidos sí, soy extrañamente rápido. A eso ayuda el periodismo, ¿eh? Yo creo que sí, ahí sí que me ayuda el oficio de periodista, sí, en cuanto a la técnica, sí, ahí sí que se ve. Sergio, es muy interesante todo el libro, pero la indagación que hace la representación, que hace el cine y la literatura de esos espacios de la España vacía. Ahora, para que nos hablases, porque has indagado mucho en el cine, aparece muy representado, ¿no? Hablas de surcos, de las urdes, hablas del disputado voto del señor Cayo, hablas de una literatura también y habrás desechado muchas más cosas en esa investigación. Sí. Entonces te quería hablar que nos contases un poco esta representación de este cine y de esta literatura, de esa España vacía y los estereotipos que ha creado, ¿no? Sí, porque antes que nada lo que me gusta es aclarar que es un ensayo cultural, evidentemente. Es un ensayo que es un viaje, cuando dices un viaje, es un viaje cultural fundamentalmente, a través de esas representaciones. Perdonad. A través de esas representaciones, que era lo que me interesaba sobre todo, ¿no? Porque la España vacía que me interesa no es tanto la que se puede recorrer, la física, la que tiene los problemas de despoblación y de la que se debate ahora, como la imaginaria que se ha ido conformando a través de esos discursos, a través de la literatura, a través del cine, ¿no? Y a través de entonces para mí era muy importante indagar en eso, y he seleccionado no los que me gustan a mí, no necesariamente los que me gustan y los que me llaman, sino aquellos que yo pienso que han sido determinantes y significativos a la hora de configurar ese imaginario. En ese sentido, para mí, la película Surcos, por ejemplo, de José Antonio Nieves Conde, que tenía guión bueno, en realidad no estaba firmado, pero era guión de Torrente Ballester, que estaba ahí ese grupo de falangistas disidentes del régimen, ¿no? Que hacen una película inspirada, medio neorrealista, en los años 50, Surcos, que es una rareza extrañísima dentro del franquismo. Me parece que es una parte importantísima de cómo se configura, de cómo se cuenta ese éxodo rural, de cómo se cuenta cómo llegan en un momento dado, cambia, el mapa de España se da la vuelta del revés, porque el campo se vacía y las ciudades se colapsan, ¿no? Y creo que esa película cuenta en tiempo real mientras está sucediendo, comprende muy bien el fenómeno, comprende muy bien qué es lo que está sucediendo y es muy humana. O sea, lo cuenta todo desde el punto de vista de los desarraigados, de una familia que hace el viaje hacia Madrid, y la película además empieza con los títulos de crédito con unas vías de tren, la cámara colocada en la locomotora y el tren llegando a Atocha, ¿no? Y la familia baja en Atocha y a partir de ahí empiezan las desgracias, ¿no? Y esa forma de contarlo como una caída en los 9 círculos del infierno me parece que es muy acertada y que cuenta muy bien lo que es el trauma, ¿no? Pero ahí, por supuesto, hay multitud de referencias y yo me centro mucho en el 98, me interesa mucho el pozo que tiene el 98,
qué es lo que nos ha llegado, qué es lo que no nos ha llegado del 98, que yo creo que ahí tenemos un diálogo muy fluido con Antonio Machado, pero no lo tenemos tanto con Unamuno, y quizá un poquito menos con Azorín. Me interesa lo que se hace en los años 80, me interesa La lluvia amarilla de Julio Llamazares, ¿no? Por supuesto, Delibes, el disputado voto del señor Cayo, que a mí me sirve mucho para explicar la ley electoral, que está muy de moda ahora, que es muy interesante. Y acertó y lo vio, en las primeras elecciones lo vio muy bien Delibes, que fue una novela de urgencia, fue una novela que escribió en 3 tardes. Y sin embargo, para mí es un clarísimo ejemplo de que la literatura no tiene que ser morosa, que la literatura puede ser un instrumento de intervención directa, ¿no? De decir, bueno, te preocupa esto, lo escribes enseguida tal, y aciertas porque tienes esa intuición y no tienes que pegarte 10 años trabajando sobre el asunto, ¿no? Y Antonio Muñoz Molina, por supuesto, es decir, allí, pero sobre todo al final hay una serie de autores que yo identifico con mi generación, digamos mi generación de una forma muy amplia, pues digamos los que nacieron entre el 75 y el 85, ¿no? Los que nacieron, yo estaría en medio, que nació en el 79, que me interesa mucho porque es la primera generación que crea una imagen mucho más fantasmagórica de la España vacía. Yo siempre digo que la diferencia que hay entre Llamazares, que podría ser por edad mi padre, y yo, es que él, cuando habla de La lluvia amarilla, cuando habla del pantano del Fontán, cuando habla de su pueblo sumergido en León, él está hablando de su biografía, él está hablando de una memoria herida realmente que tiene que ver con algo muy íntimo suyo. La gente de mi generación, cuando evoca esa España vacía, cuando evoca ese mundo y cuando se relaciona de una forma mucho más compleja y mucho más distante, porque no es un mundo que hayamos vivido, no es un relato vivido, es un relato que tiene que ver con la mitología que hemos heredado de nuestras familias, con la forma en la que nos relacionamos con los fantasmas de nuestras familias. Entonces es muy distinta esa relación emocional, es muy diferente lo que hace gente como Jen Díaz, ¿no? Por ejemplo, que es una autora catalana, ahora diputada de Esquerra, en Superindepe, pero que ella en un libro, es un decir, explora sus orígenes extremeños y explora sobre todo el lenguaje de su madre, de su abuela, ¿no? de lo que ha oído, y esa es una relación con un lenguaje que ella no habla, con un español que para ella es al mismo tiempo familiar y exótico. Y la relación que tenemos, que esos autores que exploro al final del libro, lo que tenemos en común, partiendo desde propuestas estéticas muy distintas y encontradas en ocasiones, es que percibimos esa España vacía como un elemento, como un país muy exótico, como un país al que nos cuesta reconocer algo familiar. Es como si viajáramos a una isla de la Polinesia. Es decir, para nosotros es un viaje realmente a un mundo que no entendemos, que no hemos vivido y que está prácticamente perdido, ¿no? Y recuperamos un poco esa idea del viaje exótico hacia la España vacía. A mí me interesa mucho. Sí, es una cuestión que nosotros los gallegos nos resulta muy contrastante. Claro, cuando uno sale, y tú lo dices también, de Madrid mismo, ahora ya hay un nudo todo de autopistas, pero cuando uno acaba el área urbana de Madrid, aparece la estepa, aparece el vacío. Y en muchísimos pueblos de Aragón, de Castilla, ocurre esto. En Galicia, por ejemplo, claro, esta percepción no la tenemos. Tenemos nuestra Galicia profunda y vacía, pero parece ser que los datos dan que casi la mitad de los núcleos de población, está en Galicia. Es decir, es una población tan dispersa y en este sentido es muy distinto. Ahí se nota muchísimo más esa sensación terrible de vacío. Yo aún hice un viaje el año pasado de Toledo hacia Valladolid por rutas interiores, por Fontiveros y tal, y realmente vi algún pueblo abandonado y es impresionante. Tú en tu libro hablas muchas veces de claro, cómo recuperar esta España vacía, ¿no? Hablas de los neorurales, que lo podemos comentar, es una opción. Hablas del hecho de que tienen que vender historia.
vender silencio, vender también de alguna manera gastronomía, vender rusticismo. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Hay futuro? Porque esto está muy complicado, ¿no? Estos pueblos que se quedan con 2, 4 viejecitos, sin niños, que el médico tienen que, ¿no? Hay un médico que vive lejos y hay que llamarlo. ¿Cómo ves qué futuro tiene este mundo? Yo creo que muy negro, ¿no? Yo creo que es un futuro. Hemos presenciado la extinción de una cultura, realmente, o sea, la extinción de una cultura de la cual quedan ya solo testimonios y que en muchos lugares donde se supone que puede pervivir esa cultura, que son lugares que tienen un patrimonio restaurado y que lo pueden explotar de forma turística, esa cultura se expresa como farsa. Es decir, esa cultura se representa al gusto del turista. Se representa no es una cultura viva, es una representación para que alguien vaya el fin de semana, tome la sopa castellana en el mesón y le sirva una mesonera vestida como Maritornes, y es un montón de gente disfrazada en unos decorados recreando una idea de Walt Disney de lo que fue aquella cultura, ¿no? Entonces, pero hemos presenciado la desaparición real y todavía quedan goteos, todavía se puede presenciar algo, pero ya estamos, creo que desde mediados del siglo XX hasta ahora lo que hemos ido viendo es ese declive, esa parte de una cultura, de unas culturas en plural, de muchas culturas, con mucha diversidad lingüística y con mucha diversidad cultural que se han ido extinguiendo en la modernidad, que se han ido aplanando en el propio desarrollo, ¿no? Entonces el futuro es bastante negro porque lo ves en las proyecciones demográficas. Es decir, ves que desaparecen constantemente pueblos y todavía van a desaparecer 1000 más. Hay muchísimos pueblos que estamos hablando de que viven 30, 40 personas y realmente además es falso porque en realidad viven 5, ¿no? Y esos pueblos no tienen absolutamente ningún futuro porque no hay nada que hacer allí. La reforma agraria que se hizo cuando España entró en la Unión Europea les privó de la posibilidad de explotar el campo de otra forma. No hay trabajo, no hay posibilidad de desarrollo agrícola, apenas hay posibilidad de desarrollo turístico, no hay forma de que vivir ahí. Es decir, entonces lo que vamos es hacia una España cada vez más vacía en ese sentido y cada vez más concentrada, cada vez más urbana, que es una tendencia normal en cualquier país desarrollado. Es decir, no somos especialmente raros en eso. Lo que pasa es que como partimos de una desigualdad y de un desequilibrio mucho más acusado que en cualquier otro país de Europa, pues la impresión de ver el terreno baldío va a ser mucho mayor, ¿no? Pero es verdad que esa cosa de recorrer kilómetros de pueblos muy pequeñitos, separados mucho entre sí y que no hay nada entre ellos, como se puede ver en Castilla, como se puede ver en Aragón, ¿no? Y como se puede ver en otros lugares del interior de España, es una cosa única. Eso no ocurre en ningún otro sitio de Europa y lo que vamos a hacer se va a ir acentuando, ¿no? Yo lo veo muy difícil, muy difícil que pueda revertirse, porque para eso tendría que darse la vuelta a todo el sistema económico en el cual vivimos, ¿no? Mira, Sergio, estaba releyendo estos días, por un tema de trabajo, El balcón en invierno de Landero, y me pensé mucho en la España vacía cuando estaba leyendo el libro, ¿no? Cogí un texto breve, que dice: las cosas han cambiado tanto desde mi infancia que a veces tengo la sensación de haber vivido muchos años, casi un siglo de historia, o quién sabe si más. Los campesinos de ahora ya no se parecen en nada a los de antes, ni en usos, ni en lenguaje, ni en estilo, ni en mentalidad. Los campesinos de ahora son todo medio urbanos. Las finezas de aquella cultura milenaria han desaparecido casi por completo y en cuanto a las leyendas y decires que sustentaban una visión mágica de la naturaleza, sencillamente ya no existen. Bueno, es que te iba a preguntar un poco, bueno, ya lo has hablado ahora, ¿no? Que es una cultura que ha desaparecido, claro. Que sí. Nos decía el otro día aquí, estuvo un historiador con nosotros, que es Ramón Villares, que claro, que recuperar el campo tienes que tener alguna política en concreto para recuperar esos espacios, no simplemente, pues hay que recuperar esos espacios, ¿no?
Nos hablaba de, claro, de la dificultad de buscar políticas que diesen una respuesta a la gente que está en el campo real. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y yo creo que lo que tendría que hacer además es que excede por completo la acción política ahora mismo, ya no del Estado español, de la Unión Europea. O sea, no creo que da igual, porque llevamos muchos años además de programas líder, de fondos europeos y demás, y no se ha conseguido revertir ni un poco la situación, no, porque la tendencia está muy por encima de eso, porque en el fondo no nos importa. Es decir, en el fondo realmente no afecta al país, o sea, afecta solo a la gente que vive en las zonas despobladas, ¿no? Y entonces esa gente es poquita, políticamente irrelevante y no está organizada, con lo cual el país en su conjunto no se resiente de esta situación. Nos da pena que se queden 4 ancianos en las tierras altas de Soria sin médico y viviendo aislados y muertos del asco, realmente. Nos da pena. Pero más allá de ese sentimiento de tristeza, y que de vez en cuando surge, en el fondo nos da igual como país. O sea, no nos interesa a ninguna fuerza política y a ninguna fuerza social. Tiene el menor interés en hacer un plan que cambie esa situación. No nos importa porque vivimos en ciudades. Entonces, en el fondo no es algo que nos afecte, solo afecta a muy poquita gente, muy dispersa. Entonces, yo creo que eso sí que lo que me interesa a mí llevar el discurso es a la responsabilidad de toda la sociedad, a la responsabilidad social que tenemos con la gente que vive todavía en esa España vacía. Lo que no podemos tolerar es que esa gente que esa gente se sienta ciudadanos de segunda. No podemos sentir que ellos sientan que el Estado les ha abandonado. Tenemos una responsabilidad como sociedad del Estado, y creo que ahí sí que hay una acción política pendiente que no hacemos y que deberíamos exigir que se haga. Pero intentar volver a una edad, a una Arcadia feliz, creo que eso sí que son milongas. Es decir, que eso creo que no es imposible de ninguna forma, a no ser pues que tomemos, en fin, que hagamos una revolución violenta, tomemos al asalto Bruselas y cambiemos de arriba abajo el modo de producción en el que vivimos. Mientras, si no estamos dispuestos a hacer eso, lo único que podemos hacer como sociedad es responsabilizarnos y garantizar el principio constitucional de igualdad ante la ley, y que verdaderamente se cumpla, y que un señor no se sienta discriminado por vivir en Zamora. Eso es. Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Cuántas manos? Mira, un tema que es delicioso, lo llevas muy bien en la España vacía, es el tema de la institución libre de enseñanza, ¿no? Que bueno, tiene su punto mítico, como tú también lo aprecias, pero que fue una actividad muy interesante. Era preguntarte esta cuestión porque obviamente era un modo de llevar la cultura a esos lugares, a la España profunda, que estaba terrible en las condiciones en las que las coge la República, y tratar de, por lo menos de una manera inmediata, llevar lo esencial a gente que nunca tuvo nada, siempre estuvo olvidada por la historia y por todos los poderes en el plano cultural, social y humano, ¿no? Plantearte sí. esta... Sí, a mí las misiones pedagógicas me interesan mucho porque son parte del mito, como tú has dicho, ¿no? Parte de un mito, sobre todo de la pedagogía, ¿no? En España. Yo creo que tenían varios problemas que deberíamos revisar, como todos los mitos, ¿no? Los que tienen. Para mí el principal era el nombre de las misiones, el hecho de que se llamaran misiones. Creo que ya implicaba un acercamiento desde cierta superioridad moral, digámoslo así, ¿no? De gente que un misionero va a predicar, va a transformar al otro, va a convertirlo. Entonces, creo que ya había cierto desenfoque o una cosa que desde luego desde unos planteamientos actuales nos consideramos intolerable. No alguien que planteara una acción cultural en ese sentido no
no sería aceptable, ¿no? Porque transgrede muchos principios democráticos que tenemos muy a gala ahora, ¿no? Entonces esa cosa mesiánica de llevar la cultura ya es problemática en principio. Pero luego a mí me interesa el mito, sobre todo por lo que se ha magnificado muchísimo, ¿no? Las misiones pedagógicas, cuando empiezas a mirarle la letra pequeña, empiezas a estudiarlas un poquito, con las cifras, con lo que han dejado en los archivos de la Fundación de Giner de los Ríos, ¿no? que está todo documentado y se puede consultar muy bien, ves que fueron de muy corto alcance, que la mayoría de las misiones pedagógicas eran excursiones de un fin de semana, que hacían un grupo de gente a pueblos a 100 kilómetros de Madrid. La inmensa mayoría, estaban muy cerquita de Madrid porque tenían que ser excursiones de ir y volver rápido. Conforme te vas distanciando el radio de Madrid en el mapa, cada vez hay menos misiones pedagógicas, ¿no? Y yo me pregunto qué impacto cultural puede tener una excursión de un par de días a un pueblo, un grupo de gente estupenda que va, que monta teatro, que monta una exposición con reproducciones del Museo del Prado, que recita poesía, que lleva cine, que lleva películas y es verdad que es un programa de actividades muy intenso durante 2, 3, 4 días y después se van y ya está. Es decir, ¿eso qué pozo cultural? ¿Qué hay? ¿Qué realmente qué dejó las misiones pedagógicas? ¿No? Yo creo que, aparte del mito, sirvieron para algo. Estaban además en pañales. Cuando estalla la guerra en el año 36, llevan 5 años. El proyecto está asentándose poco a poco. Entonces se interrumpe en un momento donde la propia gente de la Institución Libre de Enseñanza empieza a averiguar qué es lo que quiere hacer con esas misiones. Es un proyecto a muy largo plazo. Entonces, a mí me llama la atención y me preguntaba por qué tiene esa potencia del mito, ¿no? Y la potencia del mito, por supuesto, tiene que ver con que fueron masacradas vilmente por el franquismo, ¿no? Que era un proyecto incipiente, pero yo creo que el pozo cultural fue mínimo. Y el que dejó, el pozo cultural que quería dejar donde quería influir y donde quería intervenir, salvo en un aspecto, el de las bibliotecas, que lo lleva María Moliner y Antonio Machado, lo llevaban entre los dos desde Valencia. Creo que el proyecto que crea María Moliner con las bibliotecas de las misiones es ejemplar y creo que marca el camino de la intervención cultural y educativa que hace después, porque a diferencia de esa idea mesiánica de llevar la cultura al pueblo, lo que hace es pedir es un proyecto autogestionario, que la propia gente de los pueblos se lo monten, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue? Consigue que en ningún momento se vea como una imposición, como un grupo de señoritos de Madrid que van a enseñarles un par de cosas a los paletos, que era una cosa que preocupaba mucho a la gente de la Institución Libre de Enseñanza, y de hecho tenían un manual para el misionero donde se insistía mucho en que la gente del pueblo no te tenía que ver como un invasor y no te tenía que ver como alguien superior, que incluso daban normas de indumentaria, no te vistas como un señorito, o sea, había mucha preocupación porque fuera percibido así, ¿no? Pero lo que hace María Moliner es la primera idea es implicar a los maestros de escuela, pero se da cuenta de que los maestros tienen mucha movilidad social, entonces los maestros rurales. Entonces, en el momento en el que un maestro abandona, se va para otro pueblo y llega otro maestro que a lo mejor no tiene la sensibilidad con el tema de la biblioteca, pues la biblioteca se echa a perder. La biblioteca puede funcionar muy bien mientras está ese maestro, pero después, si otro maestro no tiene interés, entonces lo que hace es implicar a la gente del pueblo, elegir a un par de personas del pueblo que lleven la biblioteca y que la lleven a su aire. Entonces, sin apenas intervenciones, lo que hace es ponerse ella a su servicio. Decir, bueno, nosotros estamos aquí para lo que queráis. ¿Qué libros queréis? Nos los pedís, nosotros os damos. Entonces, invierte las tornas y consigue que muchas bibliotecas funcionen muy bien. Y todavía hoy se pueden encontrar libros con el sello de las misiones pedagógicas, ¿no? Y eso sí que creo que lo consigue cambiando la perspectiva. Cambiando la perspectiva de os vamos a salvar vamos a colaborar y vamos a hacer nosotros tenemos recursos, pero vosotros os lo montáis. Y creo que ese cambio me parece a mí muy interesante y es para mí un cambio histórico en la visión que la España urbana ha tenido de la España rural.
Sí, eso lo viví yo cuando era soldado, porque sí, era el año 70. No, es que cuando yo conocí estas cosas me acordaba de esto, es decir, yo llegué a Cartagena y ya entraba la democracia, y entonces a cada cuartel enviaran una biblioteca selecta de unos 1000, no recuerdo el número exacto de libros, muy bien seleccionada, y aquello era una bomba. De hecho, algunos militares protestaban porque aquellos libros no eran de temática militar. Y realmente esa iniciativa de las bibliotecas fue muy buena. Yo esto lo vi en el cuartel. Realmente el franquismo fue terrible y estas cosas que son elementales pues te iluminan sobre eso. Lo que pasa es que quizá había una idea muy interesante en ellos, que era, por un lado, el simbolismo que supuso cultural eso, y luego una idea de deselitización de la cultura, es decir, porque en la Institución Libre de Enseñanza y en estos grupos estaba realmente la élite de España, una gente que unos fueron masacrados y asesinados luego, otros no, pudieron sobrevivir, se exiliaron, pero realmente era una de las élites espléndidas que había en Europa. Y esa idea sí quizá es muy bonita, aunque realmente la tesis que tú dices ahí en tu libro es real. El alcance efectivo, concreto, fue escaso. Era más interesante el otro que iba trabajando, arando más a nivel de tierra, que eran los libros. Otra cuestión que te quería plantear en este sentido es la tradición toda esta que tú recoges ahí, analizas, y que es muy importante para los profesores, sobre todo de lengua española, de lengua castellana, que es la tradición toda, Unamuno, Azorín, Machado, todo el 98 en general, y todos estos autores en su relación con el paisaje y con las señas de identidad de una cultura que ellos encuentran en gran parte en este paisaje, que está también muy presente en tu libro. Sí. Hablamos del 98, tenemos tiempo. Sí. A ver, para mí el 98 es muy importante fundamentalmente porque está en el bachillerato, es decir, porque forma parte del... Cuando digo que selecciono obras y autores que tienen una importancia decisiva a la hora de marcar el imaginario, pues yo creo que el 98 es importantísimo todavía hoy, ¿no? Es porque para buena parte de la población probablemente es la principal aproximación que hay a la literatura contemporánea en España, ¿no? Y es, incluso aunque no los hayas leído, están, te influyen, permean un montón de discursos, y creo que todavía hoy escribimos a favor, en contra, todavía son un elemento conflictivo y un elemento de confrontación para los escritores actuales, ¿no? y para la cultura española hoy. Los problemas que plantearon entonces no es que sigan vigentes, pero sí que porque evidentemente están hablando de una España, de otro país radicalmente distinto, pero sí que dialogamos con ellos. Pero hay una razón más íntima por la cual a mí me interesa mucho el 98 en este ensayo, en la España vacía. Y es que yo, cuando escribo el libro, yo no quiero escribir un libro sobre la despoblación, no quiero escribir un libro etnográfico, no quiero hacer un país en la mochila, no me interesa el fenómeno de la despoblación y el paisaje en sí mismos, sino como punto de partida para pensar, para retomar un discurso intelectual que yo creía que estaba interrumpido, y que la generación del 98 yo creo que llevó a una cota, a una de sus cotas más importantes, luego seguida por Ortega y seguida por los ensayistas que vinieron después, ¿no? Pero una serie de ensayos sobre qué diablos es este trozo de tierra del sur de Europa y por qué estamos siempre matándonos y llevándonos mal, y no hay forma de aclararse en este guirigay, que yo creo que ha sido una de las vertientes más fecundas de la literatura contemporánea, y que se interrumpió en el año 36 y no se había retomado con la democracia. Y a mí me interesaba entroncarme con esa tradición, también por una cuestión generacional, porque yo pienso que desde la transición hasta hoy los escritores españoles han dado la espalda a la tradición española, han dado la espalda porque se ha considerado
costumbrista, garbancera, paleta, en fin, franquista, facha, porque se ha considerado un montón se ha adjetivado de la peor manera posible, y creo que ha habido varias generaciones que han dado la espalda y que luego vino el boom además, y creo que hay, en mi generación y en las anteriores, hay una vinculación literaria y emocional mucho más potente con la literatura latinoamericana y con la norteamericana y con otras literaturas extranjeras que con la tradición española. Creo que se dialoga mucho más. Y a mí siempre me ha gustado y siempre me he sentido, por una cuestión de eufonía, por una cuestión del lenguaje. Yo no soporto la literatura traducida, yo no soporto, y además yo uno de los problemas que tengo con muchos escritores españoles actuales es que escriben como si estuvieran traducidos del inglés. Porque España es un país donde leemos mucha literatura traducida. Leemos Los amarillos de Anagrama y leemos en una proporción, además está estudiado. En Francia, por supuesto en los países anglosajones, en Italia, la proporción de libros traducidos que se leen en el mercado no llega al 5%. Nosotros estamos por encima del 10%. Estamos en 10-15% de los libros que leemos son traducciones. Entonces hay una influencia muy grande de las traducciones que yo creo que se nota en el lenguaje. Creo que esa desconexión se ha notado en que la lengua española que manejan los escritores españoles se ha empobrecido un montón y suena a lata. A mí me sonaba a lata en muchos aspectos. Y no es así en los escritores latinoamericanos, que sí que están, yo creo que muy conectados con la tradición de su lenguaje, y sí que hay un lenguaje rico que se nota que dialoga con esa tradición, ¿no? y que no se ha perdido. Y a mí me interesaba, a mí me gusta mucho leer la literatura española, que se note que está escrita, ¿no? Que se nota que huela a leña, yo que sé, que huele a campo, que es una literatura, unas palabras sentidas, ¿no? Que vienen de dentro. Y me interesaba reconectarme con ella, y por eso vuelvo al 98, por eso vuelvo a Machado, a Zorín, también por supuesto a Ortega, vuelvo a todas esas grandes figuras que intentaron pensar qué diablos, qué mierda es esto, yo creo que se preguntaban, pero con un pie siempre puesto en la tradición, en los mitos tradicionales de la literatura, intentando construir una literatura nacional con un proyecto nacionalista, por supuesto, pero ese no es mi problema, ¿no? A mí no me interesa su dimensión nacionalista, me interesa la forma en la que se entroncan y dialogan con la tradición, que a mí me interesaba, y esa es la motivación principal por la que escribo La España vacía, ¿no? Reencontrarme y dialogar con esa tradición. En la literatura gallega, en los años 20, 30, hubo una generación que se llama la generación nosotros, claro, que estaba Risco, estaba Pedrallo, sobre todo en el tema que voy a decir, que es una generación que es un poquito, las comparaciones siempre son, es un poquito nuestro 98 en cierta manera. Y toda esta reflexión del paisaje, la identidad que hay en el 98 en nuestros autores, se podría casi hacer en paralelo de ellos con respecto a la cultura gallega. Lo que pasa es que es gente que no está prácticamente traducida o no está traducida, y en España se desconoce, y realmente son situaciones culturales paralelas. Pues déjame que haga una acotación, es que no debería traducirse, es que yo no creo que ningún lector culto en España tendría que tener ningún problema para leer en gallego, ni en catalán. O sea, pero es que tú piensas como Alfonso X el sabio. No, esto lo decía era un hombre sabio. Esto lo decía Unamuno ya. Y yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Este Harún al-Rashid que tuvimos aquí tan bueno en el medievo, que era un verdadero crack, y veo que tú piensas como él. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí. O sea, yo creo que el desconocimiento no es por la falta de traducciones, porque realmente... Bueno, yo entiendo que con el vasco, el vasco no, pero el vasco ya coges algo de catalán y tiene que ser muy tal para que si quieres, no lo abordes, ¿no? Bueno, Sergio, yo creo que casi podemos acabar. No hablamos de lo que a nadie le importa, pero yo quería hacer una pregunta casi ya para acabar, que llevas aquí mucho tiempo con nosotros. El otro día nos contaba un autor que él decía que era el autor de una única obra, ¿no? Y Javier Cercas también siempre dice que la literatura interesante es la que está pegada a la realidad. Tu literatura está muy pegada a la realidad. Las novelas que hemos comentado aquí, La España vacía. Yo te quería preguntar
ese concepto de autor de una única obra, si tú te consideras un autor hasta ahora de una única obra o no. Que todos mis libros son una única obra, ¿quieres decir? Que todo se puede ser... Pues, sí. Un tema con múltiples sí, variantes. Sí, son variaciones de un mismo tema, sí. Y no es deliberado, ¿eh? No es una cuestión deliberada, pero sí que es verdad que me voy encontrando que los libros al final son accidentes, ¿no? Son accidentes de una misma obra y lo que pasa que yo no tengo una noción tan clara de mi poética o de mi proyecto narrativo, ¿no? De la construcción de una obra. Ha sido sobrevenido y bueno, yo creo que lo único que lo explica es que yo escribo motivado por fuerzas muy íntimas que podemos llamar la realidad, cómo la realidad me golpea, me incide en mí y siento la necesidad de escribir sobre ella, y en ese sentido pues bueno, yo creo que sí que hay una unidad, sobre todo una voz, ¿no? Yo creo que lo que unifica mis libros y lo que podía decirse que son todos una misma obra es ese uso de la primera persona que se ha ido refinando y que ha ido confundiendo autor y narrador, ¿no? Pero esto puede cambiar, yo no... Y puede, en fin, puedo ir por otros sitios y puedo renegar dentro de 20 años de los libros que he escrito ahora y no pasaría nada, ¿no? Yo no tengo... No aspiro ni a la coherencia ni a la unidad en ese sentido, no tengo... De hecho me gusta desdecirme mucho, ¿no? Y me gusta decir mañana lo contrario de lo que he dicho hoy. Me gusta, creo que forma parte también de la gracia de discutir y de escribir. Bueno, muchísimas gracias a Sergio del Molina. Antes de despedirlo totalmente, porque después sé que a lo mejor no me escucháis, la siguiente sesión será el 21 de marzo. Es posible que tengamos una sesión en el medio, estamos ahí intentando cerrar, pero el 21 de marzo va a estar con nosotros Antonio Muñoz Molina y quizás tengamos una sesión antes o no, pero por correo os avisaremos. Muchísimas gracias a Sergio, ya veis que es un placer escucharlo y leerlo. Gracias. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias. No me digáis que queréis preguntar ahora. Venga, va. Estaba pensando Pero si en es un hacerlo. autor desconocido que está empezando. Estaba pensando en hacerlo aquí. Bueno, en principio lo vamos a hacer aquí, ¿eh? En Riazor. En principio queríamos hacerlo aquí, ¿eh? Pero os avisaremos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Hola. Sí, claro.